El síndrome de Cushing consiste en un hipercortisolismo que en la mayoría de los casos, primero, en la mayoría de los casos es de causa farmacológica, o sea, por tratamiento corticoideo, pero la causa que tenemos que buscar nosotros, si no hay tratamiento farmacológico previo, es un tumor hipofisario productor de ACTH. En el síndrome de Cushing, el síndrome pues también está bastante claro si sabemos los efectos principales de los glucocorticoides. Habrá una hiperglucemia, una de las manifestaciones principales que puede condicionar una verdadera diabetes mellitus, y luego todo el resto de manifestaciones metabólicas, de la serie roja y blanca, por ejemplo, con policitemia con linfopenia, la posible hipercalcemia, hipercalciuria que se puede producir, y hipertensión arterial, osteoporosis por el efecto de los corticoides también sobre el hueso, etcétera. Aparte, hay algunas características de los glucocorticoides como que, por ejemplo, reducen la posibilidad de cicatrización de la herida, aumentan la fragilidad vascular, pudiendo producir equimosis, estrías rojovenosas, provocan una atrofia de masa muscular con una atrofia glútea característica y alteran la distribución de la grasa corporal, produciendo una obesidad central con cara de luna llena, con jiba de búfalo, etcétera, etcétera. Cuando nosotros sospechamos que un paciente tiene un hipercortisolismo, lo que tenemos que hacer es primero confirmar que realmente hay un hipercortisolismo, y eso se hace con 3 pruebas: la determinación del cortisol salivar, la determinación del cortisol urinario y la supresión con dosis baja o la supresión débil con desametasona, que se puede hacer con 1 miligramo por la noche o con medio miligramo cada 6 horas durante 2 días. Esas son las pruebas de supresión débil. Si 2 de ellas resultan positivas para hipercortisolismo, o sea, un cortisol salivar elevado, cortisol urinario elevado o ausencia de supresión con dosis bajas, confirmaremos que hay un síndrome de Cushing. Una vez sabemos que hay un síndrome de Cushing, vamos a determinar el origen del síndrome de Cushing, para lo cual disponemos de estas pruebas: medir ACTH, supresión fuerte con desametasona, estimulación con CRH y ya el cateterismo del seno petroso en casos muy puntuales, y localizar el tumor con la resonancia magnética o con el TAC. Bien, cuando hay un síndrome de Cushing, lo primero que podíamos hacer efectivamente cuando está confirmado este diagnóstico sería medir la ACTH, porque eso nos sirve para irnos a la rama ACTH baja y por lo tanto sospecha de cuadro suprarrenal, ACTH alta y por lo tanto sospecha de cuadro hipofisario o ectópico. En este punto haremos 2 pruebas en paralelo que se basan en las características de los tumores hipofisarios productores de ACTH, que es que, 1, son parcialmente resistentes solo a la supresión con desametasona, por lo tanto con dosis fuerte sí pueden inhibirse, y responden al estímulo con CRH, con el péptido hipotalámico. Por lo tanto, haremos en este nivel, en paralelo, una supresión fuerte con 8 miligramos y un estímulo con CRH. Con que una de las 2 pruebas salga positivo para tumor hipofisario, para enfermedad de Cushing, o sea que haya supresión con 8 miligramos o estimulación con CRH, tenemos un adenoma hipofisario, en cuyo caso haremos una resonancia magnética para confirmarlo. En el caso de que no, de que sean ambas pruebas negativas para enfermedad de Cushing, para tumor hipofisario, lo más probable es que sea un tumor ectópico. Se nos pueden haber escapado algún cuadro suprarrenal, porque la ACTH no es 100% fiable para descartarlo, entonces pensaremos también en ello, pero en principio el tumor ectópico suele tener una ACTH muy alta y por lo tanto suele ser fácil de localizar. En este caso buscaremos el tumor pensando en uno acel y ojalá que sea otro, que sea un tumor carcinoide con un TAC torácico, abdominal, etcétera. Hay una indicación de hacer una cateterización, un cateterismo del seno petroso. Si a nosotros se nos plantea la duda de si el exceso de ACTH se está produciendo a nivel hipofisario, podemos hacer un cateterismo, y si vemos que la concentración de ACTH en el seno petroso, que es por donde drena la hipófisis, es muy alta, entonces, claro, efectivamente confirmamos que se está produciendo el exceso de ACTH a nivel hipofisario. ¿Cuándo puede tener utilidad esto? Por ejemplo, cuando nos planteamos si hay un tumor ectópico productor de ACTH o de CRH. Si el tumor ectópico produce ACTH, el exceso de producción de ACTH está en el pulmón o en el intestino y por lo tanto no habrá un gradiente de concentración en el seno petroso. Pero si el tumor produce CRH y estimula hipófisis, efectivamente confirmaremos que hay un gradiente y un aumento de producción en el seno petroso. Todo lo que sea sospechar un cuadro suprarrenal, que suelen ser tumorales normalmente, nos hace buscar con TAC o con resonancia ese tumor suprarrenal y posteriormente tratarlo. Como resumen, el síndrome de Cushing, lo primero sería iatrogénico, por exceso corticoideo, también por el alcohol puede producir su cuadro parecido, y luego buscaremos el cuadro tumoral, tumor
hipofisario, tumor ectópico o tumor suprarrenal. En el caso del síndrome de Cushing, el cuadro clínico es muy fácilmente reconocible. Una cosa que no he comentado antes es que en el ectópico no da tiempo a ver un cambio morfológico normalmente, sobre todo cuando se trata de un OACEL, y el exceso de ACTH es tan grande que puede llegar a producirse hiperpigmentación, y el exceso de glucocorticoides es tan grande que pueden verse más frecuentemente las manifestaciones electrolíticas. Puede haber hipertensión, hipopotasemia y alcalosis, que sea lo que domine el cuadro. En el síndrome de Cushing como tal, la hiperglucemia, la osteoporosis, la púrpura, etcétera, son manifestaciones muy características. El diagnóstico, recordamos, diagnóstico sindrómico, cortisol en saliva, en orina y supresión débil, diagnóstico etiológico, supresión fuerte y CRH en un primer nivel, y posteriormente confirmar el tumor con resonancia y en algunos casos que sea necesario cateterismo. El tratamiento: resección transesfenoidal en el tumor hipofisario, el OACEL con su tratamiento correspondiente, quimio, radioterapia y cirugía suprarrenal en los tumores de ese origen.